No me toque. La voz de Isabela cortó el aire como un latigazo. Sus ojos color miel ardían bajo la luz temblorosa de la chimenea, fijos en el hombre que tenía frente a ella, don Alejandro de Montiel, el hacendado más poderoso de la región. Su mano se había extendido hacia ella, no con violencia, sino con algo peor, con una frialdad que lo reducía todo a un simple intercambio. «Señorita», dijo él retrocediendo un paso, no pretendía ofenderla. «¿Ofenderme?», replicó ella con voz temblorosa pero firme. «¿Cómo llama usted a esto entonces? ¿Un favor? ¿Un negocio?». Alejandro cerró los puños. La lluvia golpeaba furiosamente los ventanales del salón. Afuera, la tormenta parecía reflejar la tensión contenida entre ambos. Había esperado resistencia, tal vez lágrimas, incluso rechazo, pero no aquella dignidad feroz que lo miraba como si pudiera atravesarlo. «Llámelo como quiera», respondió con voz ronca, «pero necesito un heredero. Y usted necesita sobrevivir». Isabela dio un paso atrás, como si esas palabras la hubieran empujado físicamente. «Entonces es verdad», susurró. «Todo lo que Ruiz me dijo es verdad. El mayordomo había sido claro. Una noche, un acuerdo, una fortuna. Ningún compromiso más allá del que naciera de esa noche. Isabela había venido porque no tenía alternativa. Su padre, enfermo y sin tierras, dependía de ella. Pero ahora, frente al hombre que exigía lo imposible, sintió que algo en su interior se quebraba. «No debí venir», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Espere». La palabra resonó con una autoridad que la detuvo en seco. Alejandro avanzó hacia ella, pero esta vez su mirada había cambiado. Ya no era la del señor arrogante, era la de un hombre que por primera vez en años parecía vulnerable. «Por favor», añadió más bajo, «solo escúcheme». Isabela giró despacio. Las sombras del fuego danzaban sobre su rostro, acentuando la palidez de sus mejillas. «¿Qué más hay que escuchar? Ya lo dijo todo». Alejandro respiró hondo. «No todo», confesó. «No le dije que llevo 6 años solo, que esta hacienda con toda su grandeza es una tumba vacía, que mi hermana exige un heredero, porque sin él todo lo que construyeron mis ancestros se perderá. Y no le dije que cuando entró a este salón, por un momento, dejé de sentir ese vacío». El silencio que siguió fue denso, cargado de algo innombrable. Isabela sintió cómo su corazón latía con fuerza contra su pecho. No esperaba esas palabras, no esperaba nada humano de aquel hombre. «¿Y cree que eso cambia algo?», preguntó ella, aunque su voz había perdido dureza. «No lo sé», admitió Alejandro, «pero sé que no quiero que esto sea solo un trato». Isabela lo observó en silencio. Había algo desgarrador en sus ojos grises, algo que hablaba de pérdida, de soledad acumulada como polvo en los rincones de aquella casa inmensa, y sin embargo, el orgullo de ella no cedía. «Entonces dígame, señor de Montiel», dijo con voz firme, «¿qué propone que sea?». Alejandro no supo qué responder. La pregunta lo había desarbolado por completo, porque hasta ese instante él mismo no lo sabía. 3 meses antes, la hacienda Montiel brillaba bajo el sol de otoño. Los campos de trigo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, dorados como promesas cumplidas. Alejandro cabalgaba por el límite norte de sus tierras, supervisando la cosecha, cuando su hermana, doña Beatriz, lo interceptó en el patio principal. «Alejandro, necesitamos hablar». Él desmontó con desgano. «Si es sobre el matrimonio otra vez, ahórrate el sermón». Beatriz, elegante y severa como siempre, cruzó los brazos. «No es solo un sermón, es una obligación. Los Montiel no pueden extinguirse contigo. Papá te dejó todo esto para que lo preservaras, no para que lo enterraras en tu luto eterno». Alejandro apretó las riendas. «Mi esposa murió, Beatriz. ¿Eso no significa nada para ti?». «Significa que la vida continúa», replicó ella sin piedad. «Y si no te casarás de nuevo, entonces busca otra solución. Pero necesitas un heredero». Alejandro la miró con rabia contenida. «¿Y qué sugieres? ¿Que compre uno?».
Beatriz sostuvo su mirada. Si es necesario. Esa conversación quedó clavada en su mente durante semanas, hasta que una tarde Ruiz, su mayordomo de confianza, se acercó con una propuesta inesperada. Conozco a una joven, señor, honrada, discreta, sin familia influyente, nadie haría preguntas, y ella necesita ayuda. Alejandro lo escuchó en silencio. La idea era atroz, y sin embargo práctica. ¿Cómo se llama? Isabela, respondió Ruiz. Isabela Vargas. Y así comenzó todo. La noche del acuerdo. Ahora, frente a ella, Alejandro comprendió que había cometido un error. No al proponer el trato, sino al creer que podría mantener su corazón fuera de él. No tengo respuesta, dijo finalmente. Solo sé que si acepta quedarse esta noche, no será como un objeto, será como alguien a quien respeto. Isabela cerró los ojos. Pensó en su padre enfermo, en el techo que se derrumbaba sobre sus cabezas, en los días sin pan. Y pensó también en el hombre frente a ella, tan roto como poderoso. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Está bien, susurró. Me quedaré, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando amanezca me mire como si fuera más que un trato. Alejandro asintió lentamente. Lo prometo. Y en ese instante, bajo el rugido de la tormenta, algo cambió para siempre entre ellos. Algo que ninguno de los dos comprendía aún, pero que ya no podría deshacerse. La lluvia comenzó a cesar. El fuego crepitó una última vez, y en el silencio que siguió, ambos supieron que esa noche no sería el final de nada, sino el principio de todo. El amanecer llegó con una claridad cruel. Los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas de lino del cuarto de huéspedes, donde Isabela había pasado la noche. No había dormido. Cada sonido de la casa la había sobresaltado. El crujir de la madera, el viento en los corredores, los pasos lejanos de los criados preparando el día. Se levantó despacio, observando su reflejo en el espejo agrietado que colgaba de la pared. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, pero no de llanto, de algo más profundo, de incertidumbre, de una decisión que aún no sabía si lamentaría o bendeciría. La noche anterior, después de aquella promesa murmurada junto al fuego, Alejandro la había acompañado hasta esa habitación sin tocarla siquiera. Solo le había dicho con voz ronca: «Descanse. Mañana hablaremos». Y se había ido, dejándola sola con su conciencia y el eco de sus propias palabras. Ahora, mientras se alisaba el vestido arrugado, Isabela se preguntaba si el hacendado cumpliría lo prometido, si la miraría como algo más que un medio para un fin, o si, con la luz del día, todo volvería a ser lo que había sido desde el principio, un simple intercambio. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, con voz más firme de lo que se sentía. Entró una joven criada, con el rostro redondo y expresión tímida. Llevaba una bandeja con pan, mermelada y té humeante. «Buenos días, señorita», dijo con una reverencia. «El señor ordenó que le trajeran el desayuno». Isabela asintió, sorprendida. No esperaba esa cortesía. «Gracias. ¿Cómo te llamas?» «Lucía, señorita». «Gracias, Lucía». La muchacha dejó la bandeja en la mesita junto a la ventana y antes de salir añadió con timidez: «El señor preguntó si desea acompañarlo a caminar por los jardines después del desayuno». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Dile que sí». Lucía sonrió levemente y salió. Media hora después, Isabela bajó por la escalera de piedra que conducía al jardín trasero de la hacienda. El aire olía a tierra húmeda y romero. Los cipreses se mecían con suavidad bajo la brisa matinal. Y allí, junto al estanque cubierto de nenúfares, estaba Alejandro. Vestía con sencillez, camisa de lino blanco, chaleco oscuro, las mangas enrolladas hasta los codos. Parecía más joven así, menos señor y más hombre. Al verla, se volvió y algo en su mirada se suavizó. «Buenos días», dijo, con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días», respondió ella, acercándose despacio. Caminaron juntos en silencio por el sendero de grava.
El canto de los pájaros llenaba el espacio entre ambos, pero no era un silencio incómodo. Era como si ambos estuvieran midiendo al otro, buscando las palabras correctas. Finalmente, Alejandro habló. No dormí anoche. Isabela lo miró de reojo. Yo tampoco. Él soltó una risa breve, casi amarga. Supongo que eso nos convierte en iguales, al menos en algo. Isabela se detuvo frente al estanque, observando su propio reflejo en el agua quieta. Señor de Montiel. Alejandro, la interrumpió él. Si esto va a ser más que un trato, llámeme Alejandro. Ella tragó saliva. Alejandro, repitió probando el nombre en sus labios. Necesito saber algo. Pregunte, ¿por qué me eligió? De verdad, no la respuesta que le dio Ruiz, la suya. Alejandro guardó silencio mirando hacia el horizonte dorado de los campos. Porque cuando Ruiz me habló de usted, dijo al fin, mencionó algo que me llamó la atención. Dijo que enseñaba a leer a los hijos de los peones sin cobrar nada. Que cosía manteles para mi hermana solo porque necesitaba el trabajo, pero nunca pedía más de lo justo. Y que una vez, cuando un jornalero robó pan de la cocina, usted intercedió por él diciendo que quien roba por hambre no es ladrón, sino víctima. Isabela lo miró, sorprendida. ¿Ruiz le contó eso? Sí, respondió Alejandro. Y pensé, si alguien debe traer vida a esta casa, que sea alguien con vida propia, no una sombra, no alguien que se venda por ambición. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sinceras. Isabela sintió como algo en su interior se ablandaba, aunque su orgullo aún resistía. ¿Y qué espera de mí ahora?, preguntó con suavidad. Alejandro se volvió hacia ella. Que se quede, no como prisionera, sino como compañía, que conozca esta casa, que decida si puede vivir en ella, y si no puede, que me lo diga con honestidad. Isabela respiró hondo. ¿Y si me voy? Entonces la dejaré ir, dijo él sin titubear, con dinero suficiente para que su familia esté bien, sin deudas, sin vergüenza. Ella lo estudió con detenimiento. No había mentira en sus ojos, solo una vulnerabilidad que no sabía ocultar. De acuerdo, dijo finalmente. Me quedaré, pero con una condición más. Alejandro arqueó una ceja. ¿Cuál? Que no me trate como un secreto. Si voy a estar aquí, que sea con la cabeza en alto, no escondida como algo de lo que avergonzarse. Alejandro la miró fijamente, y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa leve, casi olvidada, pero real. Trato hecho. Desde la ventana del segundo piso, oculta tras las cortinas de terciopelo, doña Beatriz observaba la escena con el ceño fruncido. Reconocía esa mirada en su hermano, la misma que había tenido años atrás, cuando se enamoró de su difunta esposa. Y eso, pensó con amargura, podía arruinarlo todo. «Ruiz», llamó sin voltear. El mayordomo apareció a su lado, silencioso como siempre. «Sí, señora, averigua todo sobre esa muchacha. Su familia, sus deudas, sus amistades, todo. ¿Puedo preguntar por qué?» Beatriz apretó los labios. «Porque si mi hermano va a cometer una locura, quiero saber con quién la está cometiendo». Ruiz asintió y salió sin hacer ruido. Beatriz volvió a mirar hacia el jardín, donde Alejandro e Isabela caminaban lado a lado, ajenos al mundo. Y un pensamiento oscuro cruzó su mente. Esto no puede terminar bien. Esa tarde, mientras Isabela recorría los pasillos de la hacienda acompañada por Lucía, sintió por primera vez que quizá, solo quizá, aquella casa podría convertirse en algo más que una jaula dorada. Pero también sintió algo más, una sombra invisible que la observaba desde los rincones, una presencia que aún no tenía nombre, pero que, intuía, pronto se revelaría. Y no se equivocaba. Una semana después, Ruiz presentó su informe en el despacho privado de doña Beatriz. La habitación estaba bañada en penumbra, iluminada solo por los candelabros de plata. Las paredes estaban forradas de libros antiguos y retratos de antepasados que miraban con severidad. Beatriz escuchó en silencio mientras el mayordomo
desgranaba cada dato, cada nombre, cada cifra de la vida de Isabela Vargas. Huérfana de madre desde los 11 años, decía Ruiz. Su padre, Vicente Vargas, fue sastre. Ahora está enfermo, incapacitado para trabajar. La muchacha lo ha mantenido con lo que gana cosiendo y enseñando. No tiene propiedades, no tiene deudas de juego ni vicios. No frecuenta cafés ni tiene amantes conocidos. Beatriz golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Nada? ¿Absolutamente nada que podamos usar en su contra? Nada, señora, respondió Ruiz con cautela. Es honorable, demasiado honorable quizá. Beatriz se levantó abruptamente. Eso la hace aún más peligrosa. Los honorables son impredecibles. Tienen conciencia. Caminó hacia la ventana, observando las luces del atardecer. Mi hermano se está enamorando de ella. Puedo verlo en cada gesto, y eso no puede permitirse. ¿Qué desea que haga? Beatriz se volvió con una sonrisa fría. Observa cada movimiento entre ellos, cada encuentro, cada palabra, y cuando encuentres la grieta por donde pueda colarse, me lo dirás inmediatamente. Ruiz inclinó la cabeza y salió. Beatriz volvió a sentarse en su silla de cuero, los dedos tamborileando sobre el escritorio. Había dedicado años a mantener unida a la familia Montiel, a preservar su honor y su fortuna. No permitiría que una chiquilla de pueblo lo echara todo a perder. Mientras tanto, en los jardines posteriores de la hacienda, Alejandro e Isabela se sentaban bajo la sombra de un ciprés centenario, entre ellos un libro abierto, Don Quijote. «Lee el siguiente párrafo», pidió Alejandro. Isabela levantó el libro con cuidado, como si fuera frágil. Su voz era clara y melodiosa. «Qué bien parece», dijo Quijada, «en armas un caballero andante, y que bien se muestra en su continencia la gallardía de sus actos». Alejandro la escuchaba con intensidad, pero no solo las palabras. Observaba cómo sus ojos se movían sobre la página, cómo sus labios formaban cada sílaba, cómo su cabello caía sobre sus hombros en ondas color caoba. «Excelente pronunciación», dijo cuando ella terminó. Isabela cerró el libro con cuidado. «Mi madre me enseñó. Creía que las mujeres deberían saber leer y escribir, aunque entonces era algo inconveniente». «¿Era inconveniente?», preguntó Alejandro con una sonrisa. «¿Para quién?». «Para los hombres que querían que las mujeres fuéramos solo hermosas y obedientes». Miró hacia los campos dorados. «Mi padre compartía la idea de mi madre, aunque nunca lo dijo en público. De hecho, la mayoría de mis estudiantes no saben que su padre cree que la educación es un derecho, no un privilegio». Alejandro se recostó contra el árbol. «¿Y tú? ¿Crees que es un derecho?». Isabela se volvió hacia él. «Creo que es un arma. Quien sabe leer y escribir puede gobernar su propio destino. Quien no sabe, siempre dependerá de otro». Alejandro sintió cómo esas palabras lo atravesaban. En ellas había una verdad que él había eludido durante años. La idea de que su poder sobre ella derivaba, en gran medida, de la indefensión en que la sociedad dejaba a las mujeres. Y esa idea lo incomodó profundamente. «Si dependes de mí», dijo lentamente, «¿no estaré robándote ese poder que dices que es tan importante?». Isabela guardó silencio por un momento. «Eso depende de ti, de cómo elijas usarlo». Alejandro extendió la mano y ella la tomó. Su tacto era cálido, real, no la frialdad del acuerdo inicial. «Entonces, haré todo lo posible para no robarte nada», murmuró. Y se besaron bajo la sombra del ciprés, mientras el viento movía las hojas como si todo el mundo contuviera la respiración. Lucía fue quien lo vio. La criada estaba recogiendo flores para los floreros cuando notó a la pareja abrazada bajo el árbol. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la casa y encontró a doña Beatriz en el corredor del segundo piso. «Señora», jadeó, «el señor y la señorita están...». Beatriz le lanzó una mirada cortante. «¿Están qué?». «Están juntos, señora, besándose». Beatriz cerró los ojos un momento. Su sospecha había sido confirmada. «¿Dónde está Ruiz?».
En el despacho, creo que... Beatriz fue directamente hacia allá, sus pasos resonando como un tambor de guerra en los corredores de piedra. Esa noche, en la cena, la tensión fue palpable. Alejandro, Beatriz e Isabela estaban alrededor de una mesa de caoba pulida. Los criados servían en silencio, evitando hacer ruido innecesario. Beatriz levantó su copa de vino. «Por la familia», dijo con un tono que no era de celebración, sino de amenaza. Alejandro devolvió el gesto, pero no tocó el vino. «Hermana, espero que hayas recibido bien a nuestra invitada». Beatriz sonrió, pero sus ojos permanecían helados. «¿Invitada?», repitió. «Qué palabra tan romántica. Ruiz me contó que es hija de un sastre empobrecido. ¡Qué interesante! Había creído que Montiel se movía en círculos más distinguidos». Isabela posó su tenedor lentamente. «Respectivamente, señora», dijo con voz serena. «Mi padre es un hombre honorable, aunque pobre, algo que, entiendo, algunos confunden». Beatriz le lanzó una mirada pura de veneno. «¿Qué entiendes tú de distinción, muchacha?». Alejandro se levantó abruptamente. «Basta. Isabela es una invitada de esta casa, y será tratada con respeto». «¿Invitada?». Beatriz rió, un sonido vacío y cortante. «¿Es eso lo que le estás diciendo? ¿Que es una invitada cuando todo el pueblo murmura sobre sus noches aquí?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela sintió cómo le ardían las mejillas. Los criados habían desaparecido, dejándolos solos. El único sonido era el del fuego en la chimenea del comedor. Alejandro clavó los ojos en su hermana. «Te vas a disculpar con ella ahora mismo». «No me disculparé por decir la verdad», replicó Beatriz, levantándose también. «Esta muchacha no es mejor que una concubina, Alejandro. Y si crees que la familia permitirá que traiga bastardos bajo nuestro techo...». «Suficiente», gritó Alejandro. Pero Beatriz continuó, implacable. «Papá debe estar revolviéndose en su tumba. Los Montiel no se mezclan con el pueblo. No importa qué promesas le hayas hecho». Alejandro se acercó a su hermana. «Si dices una palabra más sobre ella, te pediré que abandones esta casa». Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Me echas? ¿A tu propia hermana?». Su voz destilaba veneno. «Muy bien, pero cuando los de la capital escuchen esto, cuando la familia sepa que has convertido la hacienda en un burdel, no será solo mi opinión la que debas enfrentar». Se dio la vuelta y salió del comedor, dejando tras de sí un silencio cementerial. Alejandro se volvió hacia Isabela, cuyo rostro estaba pálido. «Isabela, yo...». Ella levantó una mano. «No es culpa tuya», susurró. «Sabía que esto vendría. Sabía que mi presencia aquí era imposible». «No es imposible», dijo Alejandro con vehemencia. «Yo haré que sea posible». Pero ambos sabían, en el fondo de sus corazones, que las palabras de Beatriz ya habían sido sembradas. Y las raíces del escándalo ya estaban creciendo. Afuera, la noche era fría y sin estrellas. Los rumores viajan más rápido que los caballos. En cuestión de días, todo el valle de Montiel hablaba de la invitada especial del hacendado. Las versiones variaban según quien las contara, pero el hilo conductor era siempre el mismo. Una chica pobre, de familiaridad dudosa, pasaba las noches en la hacienda. En la plaza del pueblo, mientras las mujeres compraban pan, sus voces bajaban a susurros conspiradores. «Dicen que es hija de un sastre arruinado», murmuraba doña Francisca, una viuda de mediana edad. «Que Alejandro la mantiene como... bueno, ya sabes. Como amante, quieres decir», completaba doña Mercedita, con una sonrisa satisfecha. «Los hombres con poder siempre terminan así, corruptos». En la iglesia, el cura evitaba mirar a Isabela cuando ella iba a misa, como si su presencia fuera contagiosa. Algunos feligreses apartaban sus faldas cuando pasaba. En el café del pueblo, donde se reunían los hombres influyentes, doña Beatriz ampliaba el daño con precisión quirúrgica. «Mi hermano ha perdido la razón», decía, agitando el té con aire de suficiencia. «Trae a una muchacha de la calle, la aloja en la hacienda,
y luego se sorprende de que la gente hable. ¿Qué esperaba? Silencio. ¿Qué hay de los herederos?, preguntaba don Rodolfo, un terrateniente vecino. ¿Es verdad que...? Beatriz sonreía enigmáticamente. Digamos que las intenciones de mi hermano son poco claras, pero los resultados serán desastrosos para el buen nombre de los Montiel. Cada palabra era como una gota de veneno en agua limpia, tiñendo todo lo que tocaba. Isabela se enteró por Lucía, quien lo supo de otro criado, quien lo supo del carnicero del pueblo. La noticia llegó a ella como un golpe sordo en el pecho. Se encontraba en la biblioteca de la hacienda, leyendo junto a una ventana, cuando la joven criada entró con expresión angustiada. «Señorita, yo no quería traerte estas noticias, pero creí que debías saberlo». Isabela la escuchó sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, el libro cayó de sus manos. «¿Eso es lo que dicen?», preguntó en un susurro. «Sí, señorita, en todo el pueblo. Las mujeres dicen que tú y el señor...». Lucía no completó la frase, avergonzada. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. Los campos de Montiel se extendían bajo el sol de la tarde, bellos e indiferentes a la vergüenza que crecía en su interior. Había sido ingenua, increíblemente ingenua. Pensó en su padre, enfermo en su pequeña casita en el pueblo. Pensó en los estudiantes que le traían manzanas y flores silvestres. Pensó en la aldea entera que ahora la miraba como a una ramera. «Gracias por decirme», murmuró a Lucía. «Puedes irte». La criada salió, dejándola sola con sus pensamientos y el peso de una realidad que no podía ignorar. Esa noche, Alejandro encontró a Isabela en el balcón de su habitación. El viento movía su cabello y su expresión era distante, como si estuviera mirando hacia un lugar muy lejano. «Sé lo que dice el pueblo», dijo él sin preámbulos. Isabela no se volvió. «Entonces sabes lo que he hecho. ¿Cómo he arruinado mi reputación?». Alejandro se colocó a su lado. «No has hecho nada». «¿Nada?». Ella sí lo miró entonces y sus ojos brillaban de lágrimas contenidas. «He vivido en esta casa sin estar casada. He pasado noches bajo tu techo. Soy la prueba viviente de la deshonra. Eres la prueba viviente de que yo te amo». Las palabras cayeron en el silencio nocturno como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que lo alcanzaban todo. Isabela lo miró fijamente. «¿Qué acabas de...?» «Te amo», repitió Alejandro, con una claridad que no permitía dudas. «No sé en qué momento sucedió. Quizá fue aquella primera noche bajo la lluvia, quizá fue días después, pero te amo, Isabela, y maldigo cada minuto que pasaste creyendo que era solo un trato». Isabela sintió cómo algo en su interior se quebraba. «Alejandro, el pueblo, tu familia, tu reputación, que se quemen», replicó él con pasión. «La reputación construida sobre la soledad no vale nada». Extendió la mano. Isabela la tomó. Entraron juntos al interior de la habitación, donde el fuego crepitaba en la chimenea. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Alejandro respiró hondo. «Lo único que podemos hacer, enfrentarlo». Al día siguiente, Alejandro envió invitaciones a los personajes más influyentes de la región para una cena formal en la hacienda Montiel. Todos especulaban sobre qué podría significar aquello: una confesión de su escándalo, una defensa de su comportamiento, un anuncio oficial. Beatriz, sorprendida por esta audacia, se preparó para la batalla. Visitó a varios de los invitados, plantando semillas de duda, amplificando el escándalo. «Verás, cuando la cena termine, mi hermano habrá arruinado completamente el buen nombre de nuestra familia, y no podré hacer nada para evitarlo». Su voz resumaba falsa preocupación. «Es una tragedia, pero la familia debe estar preparada para enfrentarla». La noche de la cena llegó con un cielo despejado y una luna que brillaba como un testigo silencioso. Los carruajes comenzaron a llegar al atardecer. Doña Francisca, don Rodolfo, el cura, el abogado del pueblo y otros miembros de la sociedad local descendían de sus vehículos.
todos ataviados con sus mejores galas, todos susurrando especulaciones. Isabela estaba en su habitación, vistiendo un traje que Alejandro le había comprado en la capital. Era de seda color champán, elegante y sofisticado, pero ella se sentía como si llevara un disfraz. «No puedo bajar», le dijo a Alejandro cuando él vino por ella. «No cuando todos me miran así». Alejandro tomó sus manos. «Bajarás conmigo, caminando por esa escalera con la cabeza en alto». Su voz no admitía discusión. «Y si alguien atreve a susurrar una palabra de desprecio, encontrará mi ira». Isabela lo miró, y en sus ojos vio una determinación que le dio fuerzas. Descendieron juntos la escalera de mármol. Cuando el salón se quedó en silencio, todos los ojos se fijaron en ellos. Alejandro llevaba a Isabela del brazo, como se lleva a una reina. Beatriz, observando desde el otro lado de la sala, sintió cómo su estrategia comenzaba a resquebrajarse. Lucía, de pie junto a la pared como servidor, sonrió levemente, y en la chimenea el fuego crepitaba como si fuera a revelar todos los secretos de esa noche. El comedor brillaba bajo la luz de cientos de velas. La mesa, magnificentemente dispuesta, ofrecía platos de porcelana fina, copas de cristal tallado y cubiertos de plata que capturaban cada chispazo de fuego. Los criados se movían con la precisión de bailarines ensayados, sirviendo la primera ronda de viandas. Pero el silencio era ensordecedor. Todos comían, pero nadie probaba realmente la comida. Los ojos estaban fijos en Isabela, quien se mantenía serena, cortando delicadamente su pan, bebiendo su vino con la compostura de alguien que había nacido en aquella sala. Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa, observaba cada reacción con la precisión de un ajedrecista que anticipa cada movimiento. Beatriz, a su derecha, mantenía una sonrisa fija que no llegaba a sus ojos. Fue don Rodolfo quien rompió el hielo, con la sutil crueldad de quien cree tener derecho a juzgar. «Una sorpresa inesperada, Alejandro», dijo, limpiándose los labios con la servilleta. «No sabía que recibirías a invitadas de condición tan particular». La palabra particular colgó en el aire como una amenaza. Alejandro devolvió la mirada sin parpadear. «Isabela Vargas no es una invitada cualquiera, don Rodolfo. Es alguien que significa mucho para mí». Doña Francisca soltó una risa nerviosa. «¡Ay, qué romántico!» Aunque algunos podrían interpretar eso de maneras menos caritativos. Isabela posó su copa lentamente. Su voz, cuando habló, fue como el filo de una espada pulida. «¿Menos caritativas que qué, exactamente, doña Francisca?», preguntó con dulzura venenosa. «Menos caritativas que los cotilleos nocturnos de mujeres ociosas que confunden la ignorancia con la moralidad». El silencio fue absoluto. Beatriz parpadeó una sola vez, como si Isabela le hubiera golpeado. Alejandro sintió como algo cambiaba en su pecho. No era solo amor lo que sentía en ese instante, era admiración. El cura, don Estanislao, un hombre de 70 años con barba canosa, se aclaró la garganta. «Joven, aquí hay cuestiones de orden moral que trascienden los sentimientos personales. La iglesia, el pueblo, la sociedad, todos tienen interés en mantener ciertos estándares de decoro». Isabela se volvió hacia él. «Reverendo, ¿me permite una pregunta? ¿Cuántas veces ha usted dejado que una mujer de la calle durmiera sin hogar mientras ocupaba una casa caliente?» «Eso es distinto», replicó el cura incómodo. «¿Distinto?» Isabela dejó su tenedor. «Me enseñaron que la caridad es virtud cristiana, que el amor al prójimo debe ser incondicionado. Sin embargo, observo que cuando una mujer pobre se atreve a ocupar un lugar que antes no se le permitía, de repente todos invocamos la moral». Beatriz no pudo contenerse más. «Nadie niega tu generosidad previa, muchacha, pero vivir bajo el mismo techo, sin anillo de matrimonio, es algo completamente distinto. Es pecado». Alejandro se levantó abruptamente, haciendo que todos se sobresaltaran. Su voz fue tranquila, pero cargada de autoridad.
Entonces remediaremos eso ahora mismo. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió frente a todos los presentes. Dentro había un anillo de oro blanco con un diamante que capturaba la luz de las velas como si fuera fuego congelado. «Isabela Vargas», dijo, y cada palabra resonaba como una campana de iglesia. «¿Aceptarías ser mi esposa?» El comedor colapsó en gasps simultáneos. Isabela lo miró, pálida, sin poder articular palabras. «¿Lo dices en serio?», susurró. «Nunca he hablado más en serio en toda mi vida», respondió Alejandro. Beatriz se levantó de su silla, volcándola en el proceso. «Alejandro, no. Maldita sea, no puedes hacer esto. Te has vuelto loco». «Quizá», admitió Alejandro, sin apartar los ojos de Isabela. «Pero es una locura que he elegido libremente». Se inclinó hacia Isabela, extendiendo el anillo. «¿Qué dices?» Isabela tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Su voz fue apenas un susurro. «Alejandro, no puedes sacrificar todo por...» «No es sacrificio», interrumpió él. «Es redención. Años de soledad, de vidas corridas, de mentiras convenientes. Y luego llegaste tú. Y todo cambió». Tomó su mano. «Te amo, Isabela, no porque sea conveniente, no porque el pueblo lo apruebe. Te amo porque eres valiente, porque eres honrada, porque mi vida estuvo vacía hasta que llegaste». Miró alrededor de la mesa a todos los presentes. «Y si el pueblo, mi familia o incluso la iglesia no pueden aceptar eso, que se quemen con su propia rigidez». Levantó la mano de Isabela, presentando el anillo. «¿Será mi esposa?» Isabela respiró profundamente, y en ese instante todo lo que había experimentado en esa hacienda cristalizó en una sola certeza. Alejandro la veía, realmente la veía. No como un trato, no como una solución, sino como alguien digna de ser amada. «Sí», murmuró. «¿Sí?», repitió él como si necesitara confirmar que no era una alucinación. «Sí, me casaré contigo», respondió Isabela más fuerte esta vez. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, lentamente, los criados comenzaron a aplaudir. Lucía fue la primera, sus palmas juntas en un gesto que desafiaba a su patrona. Don Estanislao se persignó, incómodo. Beatriz permanecía de pie, su rostro enrojecido, sus puños cerrados a los lados. «Esto arruinará todo lo que hemos construido», dijo con voz ronca. Alejandro se volvió hacia ella, su expresión serena pero implacable. «No, hermana, esto salvará lo que quedan de este lugar, porque una casa construida sobre la soledad y la mentira no es un hogar, es una tumba». Se volvió hacia Isabela. «Ven», tomó su mano y la guió fuera del comedor, dejando a los invitados en medio de su conmoción. Beatriz los observó partir, y en sus ojos ardía una rabia que no tenía límites. Ruiz, observando desde las sombras, permitió que una sonrisa invisible cruzara su rostro. Había cometido un error al sugerir a Isabela como una solución. Pero quizá, pensó, los errores a veces eran bienvenidas sorpresas. En el corredor, bajo el fulgor de los candelabros de pared, Alejandro abrazó a Isabela. «¿Tienes miedo?», preguntó. «Mucho», respondió ella honestamente. «De lo que vendrá, de tu familia, del pueblo». «Yo también», confesó él, «pero lo enfrentaremos juntos». Se besaron en la penumbra, mientras afuera, la noche se llenaba del murmullo de especulaciones y escándalo que apenas estaba comenzando. Porque en pueblos como aquel, la noticia de un matrimonio entre un hacendado viudo y una muchacha pobre no era solo un romance. Era una revolución silenciosa que cuestionaba todo lo que se creía cierto sobre clase, poder y derecho. Y Beatriz estaba decidida a no permitir que esa revolución prosperara. Los días que siguieron fueron un torbellino. Cartas llegaban a la hacienda, algunas de felicitación, otras de condenación. Miembros influyentes de la familia Montiel escribían desde la capital, expresando su desaprobación. El obispo envió una misiva ambigua que no aprobaba ni condenaba explícitamente el matrimonio, pero cuestionaba la prudencia de la decisión. El pueblo se dividió.
Algunas mujeres que habían despreciado a Isabela ahora intentaban acercarse a ella, esperando favores del hacendado. Otros, influenciados por Beatriz, se apartaban con gestos teatrales de desaprobación cuando ella pasaba por la plaza. Beatriz, entretanto, no se quedaba de brazos cruzados. Una mañana, Ruiz encontró a Alejandro en el despacho, con una expresión grave. «Señor, debo informarle de algunos asuntos urgentes», dijo el mayordomo, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro levantó la vista del libro mayor que revisaba. «¿Qué ocurre?» Su hermana ha estado escribiendo cartas a los miembros del consejo familiar. También se ha comunicado con sus abogados. Parece estar preparando algo. Alejandro no se sorprendió. Esperaba represalias. ¿Sabes qué? No con certeza, señor, pero hay rumores de que podría impugnarse su testamento. Hay cláusulas antiguas que permiten a la familia intervenir si se considera que usted está actuando de manera perjudicial para los intereses de la casa Montiel. Alejandro dejó caer el libro sobre la mesa. Claro que lo haría. Esa tarde encontró a Isabela en los jardines, donde había pasado a ser su refugio preferido. Ella estaba encenando a leer a algunos niños, hijos de los peones, una actividad que Alejandro había permitido hace semanas. Sus voces infantiles formaban un coro de inocencia que contrastaba sharply con lo que Alejandro traía en su corazón. «Niños, pueden descansar ahora», dijo Alejandro suavemente. Los pequeños corrieron hacia sus madres. Isabela se levantó, cerrando el cuaderno de lecturas. «¿Ocurre algo malo?», preguntó, notando la expresión en el rostro de su prometido. Alejandro la guió hacia el banco de piedra bajo el ciprés. «Beatriz está moviendo piezas en el tablero. Intenta cuestionar mi testamento, mi capacidad mental, mi autoridad sobre la hacienda». Isabela sintió cómo algo frío le recorría la espalda. «¿Qué significa eso?» «Significa que tenemos que actuar rápido». Alejandro tomó su mano. «Nos casaremos esta semana. No en la catedral, sino aquí, en la capilla privada de la hacienda, con solo el cura y testigos». «¿Tan pronto?» «Sí. Una vez que seamos marido y mujer, será más difícil para ella impugnar mis decisiones, y más importante». Alejandro hizo una pausa, sus ojos grises reflejando incertidumbre. «Necesito saber que esto es real, que tú estás decidida a estar conmigo, sin importar lo que venga». Isabela lo observó. El hombre que tenía frente a ella ya no era el hacendado arrogante de la primera noche. Era alguien que se atrevía a renunciar a su certeza por la posibilidad de algo genuino. «Lo estoy», dijo ella. «Pero hay algo que debes saber». Alejandro sintió cómo el corazón se le aceleraba. «¿Qué?» Isabela respiró profundamente. «Mi padre está muriendo. Los médicos dicen que tiene poco tiempo». Su voz temblaba. «No puedo irme de aquí sabiendo que está solo en el pueblo». Alejandro la miró con una ternura que hizo que Isabela sintiera que quizá todo valdría la pena. «Entonces lo traeremos aquí, a la hacienda. Cuidaremos de él juntos». Isabela sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Lo harías?» «Lo haré, porque es tu padre, y porque he aprendido que el verdadero poder no está en la tierra o el dinero, sino en la capacidad de hacer que los que amamos sean felices». El mismo día, Beatriz fue confrontada por su hermano en el despacho. Alejandro entró sin llamar, su expresión sombría como una tormenta. «Vamos a casarnos esta semana», anunció sin preámbulos, «y traeremos al padre de Isabela a vivir aquí». Beatriz levantó la vista de su escritorio. «¿Esperas mi aprobación?» «No. Espero tu comprensión». «¿Comprensión?» Beatriz soltó una risa amarga. «Te estás casando con una muchacha del pueblo, Alejandro. Una muchacha cuyo padre fue un sastre fracasado. ¿Sabes lo que dirán en la capital? ¿Lo que dirán en toda Andalucía?» «No me importa», respondió Alejandro, con una calma que desconcertó a su hermana. «Lo que me importa es que Isabela es más noble en su dedo meñique que todo lo que tú representes. Porque la nobleza no se hereda, Beatriz, se demuestra». Beatriz se levantó, su rostro enrojecido de rabia.
Procuraré que te arrepientas de esto. He contactado con nuestros primos en la capital. Preparan una demanda. Argumentarán que no eres mentalmente competente para gobernar tus propias tierras. Que lo intenten, replicó Alejandro con tranquilidad. Pero te advierto, hermana, si interfieren en mi vida, los expulsaré de esta hacienda, y lo haré sin pensarlo 2 veces. Beatriz lo miró como si fuera un extraño. ¿Así de rápido? ¿Así de fácil? ¿La hacienda que tu padre construyó, que tu abuelo expandió? La hacienda que ahora usaré para construir un futuro diferente, respondió Alejandro. Un futuro donde no se trata a las personas como posesiones. Un futuro donde el valor de alguien no se mide por su linaje, sino por su carácter. Salió del despacho sin darle a Beatriz la oportunidad de responder. Esa noche, Alejandro fue al pueblo personalmente. Encontró la pequeña casa de Vicente Vargas en un rincón polvoso, apenas más que una casucha de adobe. Dentro, Isabelas padre yacía en una cama de madera, más hueso que carne, sus ojos aún lúcidos, a pesar de la enfermedad que lo consumía. «Señor Vargas», dijo Alejandro, tomando la mano del anciano, «vengo a llevarle a la hacienda. Mi médico lo atenderá. Tendrá comodidad, cuidados, dignidad». Vicente lo observó con ojos que habían visto mucho sufrimiento. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó con voz débil. «Porque amo a su hija, y porque nadie debería morir solo en el olvido». Vicente apretó su mano. «Cuídala», susurró. «Es todo lo que tengo. Lo haré, con mi vida si es necesario». El traslado se hizo en un carruaje con cojines suaves. Vicente fue colocado delicadamente en la habitación más bella de la hacienda, con vistas a los campos que alguna vez conoció. Isabela no se apartó de su lado, sosteniendo su mano mientras el médico le administraba tónicos y remedios. Beatriz, observando desde el corredor, supo que había perdido un arma importante. No podía atacar a Isabela directamente mientras su padre estaba bajo el cuidado de Alejandro. El pueblo nunca lo perdonaría, pero Beatriz no era de las que se daban por vencidas fácilmente. Esa noche escribió otra carta, esta vez dirigida a alguien que no era abogado ni familiar, sino algo mucho más peligroso. Una persona de la capital que tenía intereses comerciales en conflicto con los de Alejandro. Contenía información sobre una próxima transacción de tierras, detalles que Beatriz había escuchado en conversaciones privadas, información que, en las manos correctas, podía destruir todo. La noche anterior a la ceremonia, la hacienda Montiel se sumergió en una quietud extraña. Los criados susurraban entre pasillos. Las velas parpadeaban como si guardaran secretos, y el aire olía a jazmín y a tormenta próxima. En su habitación, Isabela no dormía. Estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia los campos oscuros, con el anillo de diamante capturando la luz de la luna. Su corazón latía con una mezcla de felicidad y temor. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», susurró. Entró Lucía, portando una vela. Traía en las manos un vestido de seda blanca, exquisitamente bordado con flores pequeñas en los puños y el bajo. «Es un regalo del Señor», dijo la criada, extendiendo el traje. «Quería que lo vieras esta noche para que durmiera en paz». Isabela tomó el vestido con reverencia. Cada puntada era perfecta, cada flor un trabajo de horas. Lloró sin poder evitarlo. «¿Está hermoso?», preguntó Lucía, confundida por las lágrimas de Isabela. «Es más que hermoso», respondió ella. Es esperanza». Lucía sonrió. El Señor dijo que lo pidió que se hiciera en la capital, para que fuera especial. Dijo que merecías algo que fuera tan extraordinario como tú. Después de que Lucía se fuera, Isabela pasó sus dedos sobre cada bordado, imaginando a Alejandro, eligiendo cada detalle, visualizando su rostro en el día de hoy. Su cuerpo temblaba de anticipación y miedo. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, Beatriz estaba reunida con un hombre oscuro en los establos, alguien que había llegado a la hacienda bajo el manto de la noche.
En el despacho de Alejandro, Ruiz entró con expresión grave. «Señor, he visto a la señora Beatriz con un extraño en los establos, un hombre que no conozco. Llevaban documentos». Alejandro levantó la vista de la carta que estaba escribiendo, su testamento actualizado, donde reconocía a Isabela como su heredera y principal beneficiaria. ¿Qué clase de documentos? No pude acercarme lo suficiente, pero el hombre mencionó abogados de la capital antes de que lo viera. Alejandro cerró los ojos. «Dile a Beatriz que la quiero ver aquí, ahora». 10 minutos después, su hermana entró al despacho. Su vestido negro parecía absorber la luz, haciendo parecer su piel aún más pálida. «¿Me llamaste?», preguntó con fingida inocencia. «¿Quién era ese hombre en los establos?». Beatriz no pestañeó. «Un amigo que vino a desearme suerte antes de viajar. Nada de tu incumbencia». «Es completamente mi incumbencia si está conspirando contra mí», replicó Alejandro con voz peligrosa. Beatriz caminó hacia la chimenea, observando las llamas. «No estoy conspirando, solo protegiendo lo que es nuestro». Se volvió hacia él. «Alejandro, aún estamos a tiempo. Puedo ayudarte a salir de esto. Esa muchacha puede desaparecer mañana, y el pueblo lo entenderá como una fantasía pasajera de un hombre en duelo». «¿Desaparecer?», preguntó Alejandro, levantándose. «¿Me estás pidiendo que rechace a Isabela? Te estoy pidiendo que recuperes la razón, que recuerdes quién eres». Alejandro se acercó a su hermana. «Sé exactamente quién soy, Beatriz. Soy un hombre que pasó años viviendo una mentira, creyendo que el poder lo era todo. Y gracias a Isabela, ahora veo claramente. Y lo que veo es que tú, con toda tu aristocracia y tu linaje, has pasado toda la vida vacía». Beatriz lo miró con odio puro. «Mañana, cuando firmes esos papeles matrimoniales, estarás firmando tu propia perdición. Los abogados de la familia llegarán dentro de 3 días. Tendrán documentos que demuestran tu incompetencia mental. Y entonces, hermano, todo será mío. La hacienda, las tierras, todo». «Adelante», dijo Alejandro con una serenidad que hizo temblar a Beatriz. «Pero antes de irte, quiero que sepas algo. He actualizado mi testamento. Isabela es mi heredera principal. Si algo me llegara a suceder, todo lo que poseo irá a ella. Así que tu venganza no solo fracasará, sino que la fortalecerá». Beatriz se puso pálida. «¿Qué?», susurró. «Oíste perfectamente». Alejandro abrió la puerta. «Ahora sal de mi despacho». Beatriz salió tambaleándose, como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Más tarde, esa noche, Alejandro fue a la habitación donde Vicente descansaba. El anciano estaba despierto, mirando hacia la ventana. «No puedo dormir», murmuró cuando Alejandro entró. «Mi cuerpo es cansancio, pero mi mente está despierta». Alejandro se sentó junto a la cama. «¿Tiene miedo?», preguntó. Vicente lo miró. «¿Miedo de qué? ¿De morir? Ya hace mucho tiempo que hice paz con eso». Hizo una pausa. «No, lo que me inquieta es el futuro de Isabela». «¿Cree que no la cuidaré bien?». «Creo que la amarás», respondió Vicente. «Eso lo veo en tus ojos. Lo que me preocupa es el mundo que te quiere quitártela, el mundo que dirá que es oro buscador, que no merece estar donde está». Alejandro tomó la mano del anciano. «El mundo puede decir lo que quiera, pero yo cuidaré de Isabela como si fuera mi propia alma, porque en realidad eso es lo que es». Vicente sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Entonces puedo morir en paz». Cerró los ojos. «Prométeme una cosa, lo que sea, que cuando me vaya no dejarás que ella cargue con culpa, que le permitirás ser feliz sin remordimiento». «Lo prometo», dijo Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Esa noche, mientras todos dormían, una carta fue enviada desde la hacienda hacia la capital. Iba dirigida al abogado de la familia Montiel, pero no provenía de Beatriz, era de Alejandro.
En ella mencionaba que sus cambios de testamento eran deliberados y están plenamente en su capacidad mental, que cualquier intento de impugnar sus decisiones sería visto como un acto de traición familiar, y que, si Beatriz o cualquier miembro de la familia osaba interferir en su matrimonio, enfrentaría las consecuencias legales y sociales más severas. Junto a la carta, Alejandro incluyó un documento, la copia de una transferencia de fondos significativa a una organización de caridad para mujeres pobres de la región, hecha a nombre de Isabela. Era un movimiento estratégico. Si la familia lo atacaba mentalmente incompetente, entonces sus donaciones caritativas recientes probarían que sus decisiones eran consideradas y generosas, no de un hombre perturbado. El correo salió al amanecer, cabalgando hacia la capital. En su habitación, Isabela se despertó justo antes del alba. Miró el vestido de novia colgando en la silla, blanco y reluciente, bajo la luz gris del amanecer. Se levantó y lo tocó, permitiendo que sus dedos recorrieran cada bordado, cada puntada de amor que Alejandro había puesto en aquella prenda. Luego rezó, no en la iglesia con el cura observando, sino en la intimidad de su habitación, con toda la desnudez de su corazón expuesta ante lo divino. Si esto es destino, que sea. Si es locura, que me permita disfrutarla. Protege a Alejandro, protege a mi padre, protege lo que hemos comenzado. Y, en el horizonte, el sol comenzó a levantarse, tiñendo el cielo de naranja y oro, como una promesa de nuevos comienzos. Pero también, en las sombras de la hacienda, un rincón oscuro donde Beatriz escribía más cartas, donde planes más oscuros se gestaban en la mente de una mujer decidida a no perder. El mediodía llegó con un cielo despejado y un viento que parecía haber traído consigo toda la intención del universo. La capilla privada de la hacienda, pequeña pero elegante, estaba decorada con flores blancas. Pétalos de azahar caían desde las vigas de madera oscura, esparciendo un aroma que evocaba promesas antiguas. Dentro, solo unos pocos estaban presentes. Ruiz, como testigo. Lucía, quien había cuidado a Isabela desde su llegada. El cura, don Estanislao, quien aún portaba cierta incomodidad, pero que no podía negar las órdenes de Alejandro. Y Vicente, el padre de Isabela, sentado en una silla cerca del altar, envuelto en una manta a pesar del calor, sus ojos húmedos de lágrimas que no podía contener. Alejandro esperaba al pie del altar, vestido con un traje de lino blanco y chaleco color champán. Su expresión reflejaba una paz que no había conocido en años. Sus manos, que había acostumbrado a sostener documentos y firmar órdenes, temblaban levemente. Cuando Isabela entró, el tiempo pareció detenerse. Caminaba sola, rechazando la costumbre de ser entregada por un hombre. Cada paso era deliberado, cada movimiento elegante. El vestido blanco flotaba alrededor de ella como una nube, los bordados capturando la luz que entraba por las ventanas de la capilla. Su cabello estaba recogido en un elaborado peinado, con flores de jazmín entrelazadas, y su rostro, aunque nervioso, brillaba con una determinación inquebrantable. Cuando llegó al altar, Alejandro extendió su mano. Isabela la tomó, y en ese contacto simple, ambos supieron que algo sagrado estaba ocurriendo, más allá de las palabras que el cura pronunciaría. Don Estanislao comenzó la ceremonia con una voz que temblaba ligeramente. Estamos reunidos aquí, ante los ojos de Dios, para unir en matrimonio a... «Un momento», interrumpió una voz desde la puerta. Todos se volvieron. Beatriz estaba de pie en el umbral, con un documento en la mano. Su rostro era una máscara de falsa preocupación. Lamento interrumpir, pero he recibido una comunicación de la capital. Una muy importante. Alejandro sintió cómo su mandíbula se tensaba. «Beatriz, sal de aquí. No hasta que leas esto», respondió ella, acercándose al altar y extendiendo el documento. «Es una orden de los abogados de la familia. Argumentan que esta boda no puede realizarse hasta que se clarifique tu estado mental.
que existe la posibilidad de que estés siendo manipulado. Isabela sintió cómo su mano en la de Alejandro se enfriaba. Don Estanislao miró nerviosamente entre Alejandro y Beatriz. «¿Esto es legalmente vinculante?» «No», respondió una voz desde la puerta trasera. Todos se volvieron nuevamente. Era el abogado de Alejandro, don Fermín, un hombre de mediana edad con gafas de cristales redondos. Llevaba consigo su propio maletín de documentos. «Yo también recibí una comunicación de la capital», continuó don Fermín, avanzando hacia Beatriz. «De hecho, recibí varias, incluyendo una que su hermano redactó anoche, afirmando explícitamente su competencia mental y su deseo irrevocable de casarse con la señorita Vargas». Beatriz empalideció. Alejandro sintió cómo el peso que llevaba en el pecho durante días se levantaba levemente. «¿Tienes el documento conmigo?», preguntó a don Fermín. «Por supuesto», respondió el abogado extendiendo un papel firmado y sellado. «Está debidamente notarizado. También tengo aquí una copia de su testamento actualizado y una serie de registros bancarios que demuestran su generosidad con organizaciones caritativas, lo que refuta completamente cualquier alegación de desequilibrio mental». Beatriz miró el documento como si fuera una serpiente. «Alejandro, yo solo intentaba...» «Lo sé exactamente lo que intentabas», cortó Alejandro sin levantar la voz. «Y fracasaste. Ahora, si no te importa, tengo un matrimonio que completar». Se volvió hacia don Estanislao. «¿Podemos continuar?». El cura asintió nerviosamente y reanudó la ceremonia. Beatriz, derrotada, se dio la vuelta y salió de la capilla. Sus pasos resonaban en el silencio como un tambor fúnebre anunciando su propia pérdida. Las palabras de la ceremonia fluyeron como agua en un arroyo. Las promesas fueron pronunciadas con intensidad que hizo que todos en la capilla sintieran su peso. Cuando llegó el momento de los anillos, Alejandro deslizó un aro de oro en el dedo de Isabela. Luego, ella colocó uno idéntico en el suyo. «Os declaro marido y mujer», anunció don Estanislao con una voz que, a pesar de su incertidumbre inicial, ahora sonaba segura. «Que Dios los bendiga y los guíe». Alejandro besó a Isabela suavemente, casi reverentemente. El beso fue breve pero cargado de promesas, de amor acumulado, de redención. Cuando se separaron, los presentes aplaudieron. Vicente lloraba abiertamente, sus manos juntas en una plegaria silenciosa de gratitud. Lucía corría hacia Isabela para abrazarla, gritando felicidad. Ruiz sonreía, satisfecho de que su acto inicial, aunque había sido para facilitar un trato frío, había terminado en algo hermoso. Esa noche hubo una cena celebratoria en el comedor principal. La mesa estaba adornada con flores, velas y una comida exquisita que los cocineros de la hacienda habían preparado con amor. Alejandro e Isabela se sentaban juntos, sus manos entrelazadas bajo la mesa. Vicente, aunque cansado, insistió en estar presente. Sonreía con una paz que trascendía el dolor de su cuerpo enfermo. «Mi hija es una mujer casada», susurró a Alejandro en un momento en que se acercó a él. «Gracias, gracias por darle lo que yo nunca pude». Alejandro apretó su hombro. «Su hija me dio lo que yo nunca esperé encontrar». Pero mientras celebraban, afuera, en los establos, Beatriz estaba dictando nuevas órdenes a un sirviente. «Envía un mensaje a la capital», ordenó. «Dile que necesito los servicios de alguien más creativo. Los abogados han fallado, ahora necesito algo diferente». El sirviente, incómodo, asintió y salió. Beatriz miró hacia la hacienda, donde las luces brillaban en cada ventana, donde se podía escuchar la risa de Isabela, donde todo lo que ella había construido parecía derrumbarse. «No terminará aquí», pensó, sus ojos brillando con una determinación oscura. «Hay formas más efectivas que los documentos legales». En su nueva habitación compartida, Isabela se desvestía lentamente, quitándose el traje blanco bordado. Alejandro la observaba desde el balcón,
donde miraba hacia los campos nocturnos. ¿Estás asustada?, preguntó él volteándose. Sí, respondió ella honestamente, pero no de ti, de todo lo que viene, de tu hermana, de lo que el pueblo dirá. Alejandro cruzó la habitación y la tomó entre sus brazos. Entonces tendremos miedo juntos. Besó su frente. Pero no permitiré que nada ni nadie nos separe. Te lo prometo. Durmieron entrelazados, como si temieran que el amanecer pudiera arrancarlos el uno del otro. Y en la penumbra, antes de que la noche los llevara a ambos al sueño, Isabela escuchó los pasos lejanos de Beatriz en los corredores de la hacienda. Un sonido que, intuía, traería más conflicto antes de que llegara la paz. 2 semanas después de la boda, la vida en la hacienda parecía haber encontrado un ritmo armonioso. Isabela había transformado sutilmente los espacios comunes, añadiendo luz, flores frescas, risas. Los trabajadores de las tierras hablaban de cambios en el trato que recibían, de mejores condiciones, de un hacendado que ahora parecía verlos como personas, no como meros recursos. Vicente, aunque su salud continuaba deteriorándose, pasaba sus días con Isabela, compartiendo historias del pasado, enseñándole secretos de su antiguo oficio de sastre. Alejandro frecuentemente se unía a ellos, escuchando con una paciencia que sorprendía hasta a Ruiz. Pero la paz es frágil, especialmente cuando hay veneno en los rincones. Fue Ruiz quien lo descubrió primero. Estaba realizando sus tareas diarias cuando notó a uno de los peones, Miguel, un joven trabajador que había crecido en la hacienda, pasando documentos a un extraño en el pueblo. Cuando lo confrontó discretamente, Miguel confesó, temblando. Me dijo que solo era información sobre los movimientos del señor, sobre si viaja a la capital, sobre cuándo está solo. Dijo que no era nada malo, solo vigilancia. ¿Quién te pagó para hacer esto?, preguntó Ruiz, su voz peligrosa. La señora Beatriz, a través de un intermediario. Me ofreció dinero suficiente para comprar tierras propias. No pensé que fuera algo malo. Ruiz informó a Alejandro inmediatamente. Esa noche, Alejandro convocó una reunión privada con don Fermín en su despacho. El abogado llegó preocupado por la urgencia de las summons. ¿Qué ocurre?, preguntó al entrar. Alejandro le explicó todo. La vigilancia, los intentos legales fallidos, los rumores que Beatriz había estado sembrando en la capital. Don Fermín escuchó en silencio. Luego se recostó en su silla. Beatriz está desesperada. Los abogados de la familia reconocen que no tienen base legal para invalidar su matrimonio o cuestionar su competencia, pero eso no significa que ella vaya a rendirse. Hizo una pausa. He estado investigando por mi cuenta. Descubrí que ha estado escribiendo cartas a hombres de negocios rivales, proporcionando información sobre transacciones futuras de la hacienda. Información que solo ella podría tener acceso. Alejandro sintió cómo la rabia le ascendía por la garganta. ¿Está traicionando los secretos de la hacienda? Exactamente. Y hay más. Don Fermín sacó un documento. He recibido una comunicación de un investigador privado que contraté. Beatriz no solo está socavándote comercialmente, está haciendo algo más personal. ¿Qué? Está intentando convencer al clero de que Isabela no es una persona adecuada para ser la consorte de un hacendado. Está esparciendo historias, algunas verdaderas, muchas inventadas, sobre su origen humilde, sobre supuestos amoríos anteriores, sobre que habría aceptado dinero de otros hombres antes de ti. Alejandro se levantó abruptamente. Esos son mentiras, lo sé, pero en pueblos pequeños la verdad a menudo es menos importante que la narrativa. Si el clero comienza a predicar contra Isabela, si la iglesia la rechaza, no necesitó terminar la frase. Alejandro comprendía, en una sociedad donde la iglesia tenía tanto poder, una condena moral podría destruir todo. Esa misma noche, Beatriz fue confrontada en el corredor de la hacienda. Alejandro la tomó del brazo, su voz baja pero letal. Sabes que sé lo que has estado haciendo. Beatriz no intentó negarlo. En su lugar, sonrió. Sé que lo sabes. Excelente.
Eso significa que también entiendes que aún no he terminado. Miró hacia el corredor vacío. ¿Crees que podrás protegerla eternamente de las lenguas viperinas del pueblo, de la iglesia, de la sociedad completa que cree que ha cometido una locura? Haré lo que sea necesario, respondió Alejandro. Beatriz extrajo su brazo del agarre de su hermano. Entonces, permíteme aclararte algo, hermano. El poder que crees tener es ilusorio. Tu dinero, tu tierra, tu título, todo es nada comparado con la opinión pública, y he pasado 2 semanas construyendo la opinión pública en tu contra. Caminó lentamente hacia su habitación. La gente del pueblo ya no te ve como el hacendado benevolente, te ven como un hombre que cayó bajo el hechizo de una mujer, y si en las próximas semanas Isabela no está embarazada, si no hay un heredero evidente, entonces todos asumirán que fue un engaño desde el inicio. Alejandro sintió como el suelo bajo sus pies se movía. ¿De qué hablas? Beatriz se volvió, sus ojos brillando con malicia. Recuerda, hermano, el trato original era un heredero. ¿Qué pasa si no lo hay? ¿Qué pasa si la gente comienza a preguntarse si ella es infértil? Si quizá nunca fue más que una oportunista. Alejandro fue directamente a la habitación de Isabela. La encontró leyendo junto a una vela, el libro abierto en sus manos. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, notando su expresión. Vienes con ese rostro que significa problemas. Alejandro se sentó a su lado y le contó todo, sobre la vigilancia, sobre las cartas a rivales comerciales, sobre la campaña de Beatriz contra su reputación. Isabela escuchó en silencio. Cuando él terminó, simplemente cerró su libro. Sabía que esto vendría, dijo suavemente. ¿Sabías? Alejandro la miró sorprendido. Esperaba. La gente no cambia su naturaleza tan fácilmente. Beatriz ha invertido su vida entera en los símbolos del poder. No puede permitirse que eso desaparezca sin luchar. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero hay algo que ella no cuenta en sus cálculos. ¿Qué? Isabela se volvió hacia él y en sus ojos había una determinación que Alejandro reconoció. Que no estamos solos, que los trabajadores de la hacienda te respetan, que el pueblo, aunque susurre, también te necesita, que tu padre te apoyaría si viviera, y que yo... Hizo una pausa. Yo no soy una muchacha asustada. Soy una mujer que eligió estar aquí, sabiendo exactamente lo que significaría. Alejandro se acercó y la tomó entre sus brazos. ¿Y si Beatriz logra convencer a suficientes personas? Si la iglesia nos rechaza, entonces seguiremos adelante sin ellos, respondió Isabela con una calma que era casi aterradora. Porque el amor verdadero no necesita la aprobación de nadie más que de los dos que lo sienten. Esa noche, mientras dormían abrazados, una carta fue entregada secretamente en la hacienda. Provenía de la capital, dirigida a Beatriz. Contenía una propuesta final, algo que la fuente no especificaba, pero que haría que Beatriz empalideciera cuando la leyera. En el mensaje había una frase que resonaría en su mente durante los días siguientes. Si los métodos convencionales han fallado, entonces es tiempo de medidas más permanentes. Beatriz sostuvo la carta sobre la llama de una vela, viendo cómo se convertía en ceniza, pero no antes de haber memorizado cada palabra. Porque Beatriz Montiel, en su desesperación, había cruzado una línea que no podía retroceder. Había invitado a fuerzas oscuras a la hacienda, fuerzas que ahora la observaban desde las sombras, esperando una orden para actuar, y el amanecer siguiente traería una crisis que cambiaría todo. El amanecer llegó con noticias que sacudieron toda la región. La carta que Beatriz había recibido de la capital, aquella que hablaba de medidas permanentes, había sido interceptada por un funcionario postal que servía en la familia desde hacía años. Preocupado por lo que podía significar, el hombre fue directamente a don Fermín, el abogado de Alejandro.
Lo que encontraron fue devastador. Un plan para sabotear financieramente a Alejandro, arruinar su reputación comercial y orquestar un escándalo tan profundo que lo forzara a renunciar a todas sus propiedades. Y más oscuramente, un plan para separar a Alejandro de Isabela mediante acusaciones que destruyeran su matrimonio. Pero lo que sorprendió a todos fue lo que sucedió después. Fue Vicente quien primero supo la verdad. El anciano, debilitado pero aún lúcido, pidió que Beatriz lo visitara. Ella fue, curiosa, sin saber que Alejandro e Isabela escuchaban desde la habitación contigua. «Siéntate, Beatriz», dijo Vicente desde su lecho. «Necesito hablar contigo como un padre hablaría a una hija que se ha perdido en la oscuridad». Beatriz se sentó, incómoda. «No tengo nada que decirle, señor Vargas. Usted es solo un viejo moribundo». «Lo sé», interrumpió Vicente, «pero incluso los moribundos pueden ver con claridad. Yo veo a una mujer que ha sido comida por la rabia durante tanto tiempo que ha olvidado por qué comenzó». Beatriz se levantó. «No necesito su psicología barata». «No, pero lo necesitas», continuó Vicente, su voz sorprendentemente fuerte. «Necesitas recordar que una vez amaste a tu hermano, que una vez tenían sueños comunes. ¿Cuándo permitiste que el orgullo destruyera eso?» Beatriz giró, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. «Cuando vi que mi vida, todo lo que construí, se desmoronaba por culpa de una muchacha que no merece ni limpiar nuestros pisos». Vicente negó con la cabeza. «No, se desmoronó porque nunca fue real. El poder que buscabas, la validación que querías, todo era humo. Y cuando viste a tu hermano encontrar algo genuino, algo que no podías controlar, te asustaste». Hizo una pausa, tosiendo levemente. «Te asustaste porque sabías que eso era más valioso que todo lo que poseías». Beatriz sintió como algo en su interior se quebraba. Las palabras del anciano eran demasiado ciertas, demasiado cercanas a los miedos que había enterrado en lo profundo de su ser. Esa noche, Alejandro fue confrontado por la verdad. Don Fermín llegó a la hacienda con documentos en mano. Le mostró a Alejandro la carta interceptada, el plan en su totalidad, cada sórdido detalle de la venganza de Beatriz. Alejandro sintió cómo algo en su pecho se oprimía, no de rabia, sino de una tristeza profunda. «¿Dónde está ella?», preguntó. «En su habitación», respondió don Fermín. «He puesto guardias para asegurar que no intente escapar». Alejandro subió lentamente por las escaleras. Cuando abrió la puerta de la habitación de su hermana, la encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia los campos que alguna vez había creído que le pertenecían. «¿Ya lo sabes?», preguntó Beatriz sin voltear. «Lo sé todo». Beatriz se volvió. Su rostro estaba destrozado, años de tensión y amargura finalmente visibles en cada línea. «¿Vas a entregarme a las autoridades?», preguntó con una voz que apenas era un susurro. Alejandro entró en la habitación y se sentó en la cama. «No», respondió, «porque eres mi hermana, y porque aunque no lo creas, aún te amo». Beatriz lo miró como si acabara de hablar en una lengua desconocida. «¿Cómo puedes, después de todo lo que he hecho?» «Porque comprendo ahora lo que Vicente me mostró hace poco», respondió Alejandro, «que la venganza es solo otra forma de prisión, y que hemos estado ambos encarcelados por nuestros propios miedos. Tú al miedo de perder control, yo al miedo de estar solo. Y cuando encontré a Isabela, finalmente comprendí que ambos miedos podían superarse». Se levantó y extendió la mano. «Vendrás conmigo a la capital. Don Fermín ha arreglado que confeses todo ante los abogados de la familia. Cooperarás y a cambio no habrá cargos penales, pero tendrás que reconstruir tu vida lejos de aquí». Beatriz tomó su mano lentamente, como si fuera frágil. En la capital, la confesión de Beatriz fue el escándalo del mes. Pero no fue la confesión de una villana sin redención. Fue la confesión de una mujer que había estado rota por tanto tiempo que no sabía cómo arreglarse a sí misma.
La familia Montiel, sorprendida por la magnitud de lo que Beatriz había intentado, decidió tratarla no como una criminal, sino como alguien que necesitaba ayuda. Se le asignó una pensión, una casa modesta en la capital, y fue colocada bajo el cuidado de una comunidad religiosa dedicada a ayudar a mujeres en dificultades. Lentamente, dolorosamente, Beatriz comenzó el camino hacia la redención. 3 meses después, en la hacienda Montiel, la vida había tomado una forma nueva. Los trabajadores de las tierras, ahora cuidados justamente, producían cosechas más abundantes que nunca. Alejandro había implementado un sistema donde compartían una porción de las ganancias, revolucionario para la época. El pueblo había dejado de murmurar sobre Isabela y en su lugar hablaba con admiración sobre cómo había transformado la vida de la región. Isabela había establecido una pequeña escuela en la propiedad donde enseñaba a leer a todos los niños, sin distinción de clase. Su risa, su paciencia, su bondad sin condiciones se habían convertido en la luz de la hacienda. Y Vicente, en sus últimos días, había visto el fruto de su vida en su hija. Había visto que el amor verdadero existía, que la redención era posible, que el mundo podía cambiar, aunque fuera lentamente, aunque fuera en un solo lugar, una sola hacienda, una sola familia. Una tarde, mientras Alejandro e Isabela estaban en el jardín bajo el ciprés, que se había convertido en testigo de su historia, Vicente los llamó. Se sentaron a su lado, tomando sus manos. «Quiero que sepan», murmuró el anciano, «que he visto más amor en estos meses que en todos los años anteriores de mi vida. No teman el futuro. El futuro será hermoso porque ustedes lo harán así». Una semana después, Vicente durmió su último sueño. Su funeral fue atendido no solo por la familia, sino por todo el pueblo, porque Vicente Vargas, aquel sastre pobre, se había convertido en símbolo de algo más grande, la prueba de que el cambio es posible, que la dignidad no tiene precio, que el amor trasciende las barreras de clase y condición. El epílogo años después, la hacienda Montiel se había transformado en algo nunca antes visto en la región. Los trabajadores vivían con dignidad. Las mujeres tenían acceso a educación. Los niños jugaban en campos que les pertenecían parcialmente a través del sistema de ganancias compartidas. Alejandro e Isabela tenían 3 hijos, todos criados con la comprensión de que el verdadero poder residía en la capacidad de servir, no en la de dominar. Y en la capital, Beatriz envejecía en paz, escribiendo cartas de perdón a su hermano, finalmente comprendiendo que la redención no es una llegada, sino un viaje constante hacia la luz. La historia del hacendado que exigió un heredero y perdió su corazón a una muchacha pobre se convirtió en leyenda. Generaciones futuras la contarían como prueba de que el amor es la verdadera revolución, que la dignidad no puede comprarse ni venderse, y que a veces el mayor acto de poder es admitir que nos hemos equivocado y comenzar de nuevo.